¿Cuántos quieren palabra esta mañana? ¿Cuántos anhelan esa palabra? Gloria a Dios. Mientras vamos hablando de algo, les invito a que abran sus Biblias. ¿Trajeron Biblia, no? Sí, qué bueno que las han traído. Si a alguien le falta Biblia, por favor nos dice y nosotros le comunicamos dónde comprar una. Amén. Vamos a ir al primer evangelio, Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el 13 vamos a leer. Mateo 6, 9 al 13. El contexto aquí es Jesús enseñando a los discípulos y de paso a nosotros una oración base. Mateo capítulo 6. Desde mucho antes el Señor ha venido hablando de cómo orar. Y en este capítulo y estos versículos, el Señor directamente dice, ustedes deben orar así. No para que repitamos como loros. De hecho, hemos estudiado. ¿Cuántos saben que las repeticiones se convierten en cosas vanas? Lo estudiamos también en Timoteo, ¿no? Lo estamos viendo los miércoles, lo vimos en la primera carta de Timoteo, y de hecho eso es una frase o un pensamiento que se repite en la Biblia. La Escritura nos enseña que Jesús, después de la petición de los apóstoles, dice lo siguiente, versículo 9 de Mateo capítulo 6. Amén. Ahí pueden leerlo para los que no trajeron Biblia. La próxima vez no van a estar aquí los avisos, para que sí la usen. Amén. Dice así la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y leemos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Él? Ok, eso ya nos hace pensar en algo, ¿cierto? Tenemos un Dios santo que está sobre nosotros, que rige, que gobierna desde las alturas y puede ver todo. No solamente porque está en lo más alto, Él puede ver todo porque Él es omnipresente. Entonces, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Él es santo, pero sea santificado quiere decir que nosotros debemos siempre hablar de la santidad de Dios, y el nombre de Él será representado con nuestra actitud. Venga tu reino. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios venga? ¿Están seguros? Gloria a Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué bueno sería que pudiéramos todos hacer la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso sí, todos los días queremos comer, ¿cierto? Pero qué bueno que todos los días es nueva su misericordia, y por lo tanto Él está dispuesto, Él está listo a bendecir a su pueblo. Y perdona, versículo 12, por favor, piensen en esto. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Wow, esto es algo para pensar. Nosotros hemos orado: Señor, perdona nuestras ofensas, como también. ¿Cuántos han orado así? Sin pensar en lo que estamos orando. O sea, más tarde vamos a hablar un poquito de esto. Y no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación. Aquí las personas dicen: Dios me mete en tentación. Vamos a explicarlo luego. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso significa: tú eres Dios sobre todas las cosas eternamente. No por un tiempo, no cuando nosotros querramos. Él es Dios eterno. Así nosotros hayamos querido caminar sin Él, Él ha sido Dios por siempre. Y escuche esto: si la humanidad desapareciera, Dios seguiría siendo Dios. A nosotros no lo podemos cambiar. Yo quiero invitarlos a que también vayamos a otro libro. ¿Cuántos tienen prisa este día
porque yo creo que de aquí a las 4 o 5 con eso estamos entrando ahí en la plena introducción. Colosenses capítulo 3 versículo 13 también es un versículo que quiero añadir para que entendamos el mensaje desde 2 puntos de vista. Carta a los hermanos en las iglesias en Colosas, Pablo le escribe Colosenses 3 versículo 13. Dice entonces, soportándoos unos a otros, dice así, coma, eso es difícil a veces, ¿cierto? A veces me toca soportar tantas cosas aquí. No, vamos a decirlo verdad. Soportando unos a otros, eso significa que haya en nuestro corazón un deseo y una flexibilidad. Dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, y aquí viene la forma en que debemos hacerlo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a hablar esta mañana de un tema que a veces asusta, y es el perdón. Vamos a comenzar a sacar algunas ideas erróneas con respecto al perdón. Perdón no es lo mismo que reconciliación. Comienzo diciendo esto. Algunas personas, sincera pero equivocadamente, asumen que si perdonan al ofensor, deben restablecer la relación. Desafortunadamente, esta idea equívoca ha dejado incontables víctimas al perdonar a sus victimarios, porque creen algunos equivocadamente, digo, que si perdonan entonces tienen que retomar la relación y entonces ir como borreguitos para que la otra persona siga abusando. Y no es eso el perdón. Cuando Dios nos pide que perdonemos, Él no quiere decir que debe haber una reconciliación instantánea. Eso no quiere decir el Señor. Perdonar no significa hacer volver hacia atrás el reloj y empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. No es que yo te perdono y entonces, bueno, ya la cosa está así, no importa lo que pasó, no. Perdonar no significa hacer volver atrás el reloj, repito. Sé que hablar de perdón es algo que nos pone alerta, hermanos. Hablar de perdón a veces, cuando uno dice voy a hablar de perdón, yo puedo ver en sus ojos como que se prenden 2 bombillos de un Volkswagen así muy grandes, porque perdonar a veces es algo, no a veces, generalmente es algo complicado. ¿Sabe cuál es el mayor problema para el perdón? Ustedes y yo, nosotros somos el problema. El perdón debe fluir, pero nosotros tenemos demasiadas cosas en nuestra mente como para perdonar de forma pronta. Por supuesto que el perdón puede llevar realmente a una reconciliación y con cierta frecuencia sucede o ocurre. Pero algunas veces la reconciliación no es una garantía o ni siquiera es una posibilidad. A veces es imposible, especialmente en casos que involucran abuso severo, inmoralidad sexual o si el ofensor se resiste a cambiar. El perdón es una vía, pero la reconciliación es de doble vía. ¿Ok? La reconciliación es un proceso que se da solamente cuando ambas partes desean trabajar en ello. El perdón, por el contrario, es una decisión personal de parte de la víctima. Y escuche esto, independientemente de las decisiones del ofensor. Yo perdono así el otro no quiera. Nadie me puede obligar a mí a perdonar, pero tampoco nadie me puede obligar a mí a no perdonar. Es una decisión propia, ¿cierto que sí? Ok, ¿cuántos están dispuestos a perdonar esta mañana? Entonces perdonen que me voy a alargar mucho. ¿Desde ya me perdonan? Ustedes que son hermanos en Cristo seguramente son buenos para perdonar, ¿cierto que sí? Entonces me perdonan. Ahora, la reconciliación requiere o exige de un cambio en el comportamiento del ofensor. Para poderme reconciliar con alguien, tiene que él estar de acuerdo, pero tiene que haber, él o ella tiene que estar de acuerdo conmigo y tiene que haber cambios.
No es que yo me reconcilio contigo, pero sigo siendo el mismo o la misma. Eso no sería una reconciliación. Eso sería hacer que la víctima siga siendo más víctima. ¿Cierto que sí? Entonces, debe haber un cambio. Pero si si no quieren cambiar, ¿quién lo puede obligar? A veces estamos orando, Señor, cambia todo el pecado del mundo, que nadie peque. Eso es una oración sin sentido, ¿cierto? O sea que tengan cuidado cuando, oh Señor, oro por todo el mundo. No se puede cambiar todo el mundo. Jesús dijo algo tremendo, algo que debe realmente a nosotros hacernos pensar. Jesús dijo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Eso significa que va a ser poquito, ¿ah? O sea, no se asuste si la iglesia no se llenó hoy. No, mentiras. Hay muchos hermanos que se han llamado para disculparse por enfermedades y por cosas así, pero eso no es el tema hoy. Entonces, repito esto, el perdón no requiere nada de parte del ofensor. Podemos elegir perdonar aun si el perdón no lo está pidiendo la otra persona, no lo ha buscado o no lo merece. ¿Cuántos saben que uno no merece el perdón? El perdón depende únicamente de nuestra voluntad por hacer lo que el Señor hizo por nosotros, ¿cierto? Y Él lo hizo de forma incondicional. La palabra del Señor dice que Él canceló la deuda. Y eso es lo que nosotros debemos hacer si queremos perdonar. No perdonar por poquito, sino unilateral e incondicionalmente cancelar la deuda. ¿Ok? No es que entreguemos toda nuestra vida, ya nos rindamos y bueno, haga conmigo lo que quiera. No se trata de eso. Se trata de cosas mucho más importantes y las vamos a ver. ¿Por qué? Entendamos el perdón. El perdón no excusa lo malo o permite que la culpa desaparezca con él, porque yo perdoné, entonces ya desapareció el agravio que me hicieron. No significa eso. Vamos a ir estudiando esto. ¿Saben por qué? Porque todo mal comportamiento es malo, ¿sí o no? El mal comportamiento no tiene excusa, amados hermanos. Muchas personas piensan equivocadamente que si perdonan, estarían aceptando que la ofensa que cometieron contra ellos nunca fue mala. A veces han escuchado esto: no, es que yo no la perdono, o yo no lo perdono porque lo que hizo, ahora entonces, ¿qué? Si yo lo perdono, ¿es bueno lo que él hizo? No, ese es un pensamiento equivocado sobre el perdón. El perdón nunca quiere decir lo que hizo el otro, que lo que el otro hizo está bien, y que lo que el otro hizo no fue un gran cosa, y lo vamos a ver como pequeñito lo que el otro hizo. Perdonar no significa minimizar el pecado del otro, no. Cuando alguien te lastima, no solamente la ofensa es real, sino que también el dolor que nos causa es real. Y lastimosamente muchos piensan que perdonar es debilidad, y no es así. Pero tampoco es el hecho de que perdonar significa que ya no me duele. No. Yo quiero contarles una historia verídica que recogió una mujer que escribió un libro, y ella cuenta en ese libro la historia que conoció de primera mano de esta mujer. Se dice que en 1944, cuando los alemanes nazis ocuparon Holanda, un anciano relojero y su familia estaban activamente involucrados en la clandestinidad holandesa. O sea, en Holanda escondían a los judíos para que no fueran asesinados por los alemanes. Entonces ellos estaban escondiendo a personas judías en un cuarto secreto de su casa. El apellido de la familia era la familia Ten Boom, y ellos valientemente ayudaron a hombres, mujeres y niños judíos a escapar de la lista de muerte de Hitler. Pero un día fatal, su secreto se descubrió. Resulta que este señor, que había sido relojero, le enseñó unos años anteriores a alguien, le enseñó relojería, y
traicionó a la familia informándole a los nazis acerca de sus actividades. Esta joven que cuenta la historia se llama Corey. El padre de Corey fue arrestado y enviado al campo de concentración, donde pronto murió. Su amada hermana Betsy tampoco pudo escapar de las garras de la muerte en manos de los crueles verdugos alemanes. Esta joven, Betsy, murió en Ravensbrück, uno de los campos de muerte más espantosos de Hitler. Corey también fue enviada a ese mismo lugar, Ravensbrück. Allí Corey fue testigo y sufrió las atrocidades más indescriptibles. Cada día ella y sus compañeras tenían que soportar los más horrorosos abusos, suciedad, inanición y degradación de todo tipo. Pero milagrosamente, por una cuestión de documentos, ella salió libre. Dios la sacó de ese lugar de forma sobrenatural. Cuando eso sucedió, ella decidió de todo corazón perdonar todo lo sufrido. Y 2 años después de terminada la guerra, viajó de regreso a Alemania y testificaba de Cristo y del ejemplo de perdón que había en Cristo Jesús, y que todos nuestros pecados van al fondo del mar. De hecho, incluso bromeaba diciendo que como Dios había puesto todos nuestros pecados en el fondo del mar, también había un letrero que decía prohibido pescar. Entonces era un poco la broma que ella hacía, y contaba su testimonio. Y estaba justamente testimoniando en una iglesia cuando de pronto cuenta ella, y estas ya son las palabras de Corey, dice así: es entonces cuando lo vi a él, apresurándose por llegar adelante. En un momento vi su abrigo azul y el sombrero marrón, y enseguida su uniforme azul y una gorra de visera con el emblema del ejército nazi de Alemania. El recuerdo de todo lo que había pasado, o el recuerdo de todo lo que había pasado, me llegó como un torrente agudo a mi ser. Pude volver a ver ese cuarto enorme con luces muy penetrantes. También pude recordar un montón de ropa y de zapatos que era algo terrible ver en el centro de ese lugar. También pude recordar la vergüenza de haber tenido que caminar desnuda delante de este hombre que se acercaba a mí. Pude ver de nuevo el cuerpo tan frágil de mi hermana Betsy delante de mí en la fila. Pude recordar sus costillas prácticamente visibles por debajo de su piel, que parecía como transparente, como un pergamino. Y recordé cuán delgada estaba mi pequeña hermana. Ahora él estaba frente de mí, extendiendo su mano, diciéndome: excelente mensaje, señorita. Qué bueno es saber, dijo el hombre, como usted dice, que todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Dice ella, y yo que estaba hablando tan elocuentemente sobre el perdón, dejé caer mi cartera en lugar de extender la mano. Él no me recordaba, por supuesto. ¿Cómo podría recordar alguna prisionera entre esas miles de mujeres? Pero yo lo recordaba, y recordaba también su látigo de cuero colgando en su cinturón. Estaba cara a cara frente a uno de mis verdugos, y mi sangre parecía que se iba a congelar. De pronto dice el hombre: usted mencionó Ravensbrück en su exposición. Yo fui un guardia allá, pero desde ese tiempo me he convertido en un cristiano. Yo sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allá, pero me gustaría oírlo de usted también, señorita. Y nuevamente extendió su mano hacia mí y me preguntó: ¿usted me perdona? Dice ella, no fueron muchos los segundos que él estuvo ahí con su mano extendida, pero para mí fueron como horas. Lo más difícil, creo, con lo que yo he luchado y que he tenido que enfrentar en mi vida. Tenía que hacerlo. Yo lo sabía. El mensaje del perdón de Dios tiene una condición previa: que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Porque su palabra dice: si no perdonas a otros sus ofensas, dijo Jesús, tampoco tu Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas.
Y dice ella, y aún así permanecí allí con la frialdad congelando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. Y yo también sabía esto, dice Corey. El perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar a pesar de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame, clamaba ella en ese momento. Y oraba silenciosamente. Y ella decía, puedo extender mi mano, puedo hacerlo. Señor, yo puedo hacerlo porque tú vas a suplir, Señor. Tú vas a darme la valentía, tú vas a suplir el sentimiento suficiente para que yo lo haga. Y dice ella, y mecánicamente y secamente puse mi mano en aquella que estaba estirada. Y mientras lo hacía, algo increíble sucedió. Una corriente comenzó en mi hombro, bajó por mi brazo y saltó hacia nuestras manos unidas. Y luego, dice ella, una tibieza sanadora pareció inundar todo mi ser y brotaron lágrimas de mis ojos. Entonces le dije, lo perdono, hermano. Lo perdono con todo mi corazón, de todo mi corazón. Dice ella, durante un largo rato tuvimos las manos unidas entre esa unión nueva entre el antiguo guardián y la antigua prisionera. Corey más tarde, después de haber vivido eso, decía y escribió, nunca hasta ese momento había conocido el amor de Dios tan intensamente, pero aún así me doy cuenta que no era mi amor. Yo lo intenté, había tratado y no tuve el poder. Fue el poder del Espíritu Santo que me ayudó para poder estrechar esa mano. Amados hermanos, cuando alguien te lastima, no solamente la ofensa es real, esto lo quiero repetir, sino que también el dolor que nos causa es real. Dios no niega su dolor ni el mío, hermanos. Dios no está diciendo de forma despreocupada, eso no es nada. O como tal vez alguien te ha dicho, sea macho, o no sea chillón, o no sea chillona, che pa'lante. ¿Cuántos les han dicho eso? Dios está diciendo algo completamente diferente. Él está diciendo, me preocupo tan profundamente por ti que te deseo lo mejor. Y escuchen esto de verdad, el perdón es una forma vital para que yo pueda restaurar tu alegría y para que disfrutes de la vida abundante que te he prometido, dice el Señor. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la otra persona no merece el perdón. Pero ¿quién de nosotros merece el perdón? Quiero contarles rápidamente otra corta historia. Y esta chica ahora se llama Joana. ¿Y cómo perdonar cuando no sientes perdonar? Joana llegó a esta conclusión porque tuvo un padre abusador en su niñez. Sus ofensas contra ella abarcaron todo el espectro psicológico, emocional y físico. Su pena era tan profunda que trató de suicidarse cuando estaba en la universidad. Algún tiempo después se convirtió al cristianismo y asistió a un grupo de apoyo para víctimas de abuso. En la medida en que el tiempo pasaba, vio la necesidad de perdonar a su padre e hizo un gran progreso al entregarle a Dios su pasado. Cada día se sentía más fuerte y con más paz. Finalmente decidió que había llegado el momento de enfrentar de nuevo a su padre y decirle que lo había perdonado. ¿Cuáles fueron los resultados? Dice ella que cuando fue a decirle a su papá, yo te perdono por todo lo que abusaste de mí, dice ella, él solo se rió de mí, juró y me aseguró que no tenía nada de qué arrepentirse. La intención de Joana de perdonarse fue por la ventana. El gran peso de dolor y rabia acumulado durante toda la vida la estaban aplastando. Entonces en ese momento, dice ella, decidí que nunca lo iba a perdonar hasta que él me lo pidiera. ¿Cuántos han pensado así? Si no me pide perdón, si no sé qué. Creo y espero poderle demostrar que eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque tenemos al ejemplo del perdón. ¿Y por qué Jesús perdonó? De todas las horrorosas ofensas de la historia,
ninguna se compara con aquella que los seres humanos le hicieron a Jesús en el día de su crucifixión. ¿Por qué? Porque Él era, es y será siempre santo. Nadie tenía derecho a causarle dolor al santo. ¡Qué locura agredir o agreder a Dios! Entonces, a Cristo le hicieron miles de cosas. Ellos, los que lo mataron, lo golpearon, se burlaron de él y lo humillaron, lo desnudaron, lo ejecutaron de la manera más cruel que le fue posible. Y escuche esto: nunca ninguno ha sido tan inocente y sufrido como lo fue Jesús aquel día. Pero aún en su muerte, Él nos enseñó cómo perdonar a los que nos ofenden, aunque no expresen remordimiento o no lo lamenten. En la cruz Jesús oraba: Padre, perdónalos, aunque nadie dijo: Jesús, lo siento. ¿Cierto? Nadie le pidió perdón a Él. ¿La decisión de quién fue? De Cristo. De igual manera la decisión es suya. Usted no necesita que vengan a pedirle perdón. Usted debe hacerlo hoy mismo para ser libre de la carga que hay en su corazón. La prueba está en la oración de Jesús colgado en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie, repito esto, había pedido ser perdonado. Nadie había mostrado remordimiento. Nadie le dijo: lo siento. Nadie le dijo: uy, como que me equivoqué siquiera. Ni siquiera disculpa le dijeron al Señor. Como indican las palabras de Jesús, ni siquiera se dieron cuenta del inimaginable crimen que estaban cometiendo, matando a Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, Él los perdonó y en el proceso, amados hermanos, nos perdonó a nosotros. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Alguna gente se pregunta: cuando Jesús estaba en la cruz, Él oraba: Padre, perdónalos. ¿Significa eso? ¿O significa esto que todo el que estuvo presente en la crucifixión de Cristo recibió la salvación? No. Tenga en cuenta que el perdón es un regalo y el perdonador es bendecido al dar el regalo. Perdonar. Si ustedes dividen esa palabra, y luego ¿qué dice después? Donar. ¿Qué es donar? Dar de gratis, ¿cierto? Así la persona que recibe el regalo esté dispuesta a recibirlo o no, nosotros debemos perdonar. Muchos no aceptan el perdón incluso, porque es que fíjese que a veces hay gente como el padre de esta chica Giovanna que son unos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque no quieren recibir el perdón. ¿Y saben por qué? Porque si reciben el perdón, en ese momento están diciendo algo: que ellos necesitan el perdón y que de sí son culpables. No me perdone, pues yo no siento de que le tenga que perdonar nada. ¿Cuántos han escuchado esas palabras? ¿Cuántos les han dicho: ¿y perdón de qué? ¿Yo qué le he hecho? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que tal vez nosotros mismos lo hemos dicho. Quiero que lo veamos ahora un poco respaldado con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23. Y entendamos algo importante. La gloria de Dios está primero que cualquier cosa. Quiero repetir eso. La gloria de Dios está por encima de cualquier cosa. Amén. Y mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:20 hasta el 23. Vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Qué bien. Pues qué gloria es. Y si entendemos que la gloria es para Dios, entonces ¿qué tiene que ver Dios si a nosotros haciendo lo malo nos abofetean y lo soportamos? Dios no es glorificado en eso, porque al fin y al cabo merecemos ser abofeteados, porque estamos agrediendo, estamos pecando contra otro. Entonces dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es que aprobado delante de Dios. Y algo más: si algunos piensan que el evangelio es solamente estar rico los domingos aquí, no,
Tenemos un llamado, porque la palabra del Señor nos dice, el apóstol Pedro, usado por el Espíritu Santo, nos dice, pues para esto fuiste llamados. Y algunos dicen, hasta aquí me gusta ser cristiano. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado. En eso no nos parecemos al Señor. Nosotros profesionales en pecado, ¿sí o no? Levante la mano el que ha pecado alguna vez. Ay, que hay puros angelitos. Ninguno levantó la mano. Ninguno levantó la mano aquí, nadie ha pecado, solo el pastor. Ok, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Para qué les pregunto? Mejor sigo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Tampoco les pregunto si lo han hecho. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Amados hermanos, podemos tener confianza en Dios porque Él es justo. Amén. Yo le hago una propuesta. Usted suelta de su corazón a quien le ofendió y él queda en las manos de Dios. ¿No les parece mejor? ¿No les parece mejor abrir la cárcel de su corazón? La cárcel de su corazón. ¿Sabe que cuando usted no perdona a alguien, no importa quién sea, usted coge a esa persona y la mete ahí en su corazón, en la parte más oscura de su corazón? Usted prácticamente hace una celda estrecha, oscura y tormentosa en su propio corazón. ¿Qué hace una persona cuando, si a usted le encierran en un lugar así, usted qué hace? ¿Sabe qué va a hacer? Gritar. ¿Y qué gritaría? Sáquenme de aquí. Estremecerían las rejas de esa cárcel y gritaría hasta quedarse sin voz porque lo sacaran de ahí, ¿sí o no? Pues sabe una cosa, esa persona que usted metió ahí hoy está gritando, sáquenme de aquí. ¿Y quién siente el dolor? ¿Quién siente cuando esas rejas se estremecen? Usted. En su corazón, usted en su diario vivir está sintiendo que esa persona lo atormenta. Y sabe que en la vida real esa otra persona puede estar por allá hasta paseando y usted aquí sufriendo. ¿No le invita eso a tomar una decisión sabia hoy? ¿No le invita a usted a seguir el ejemplo de Cristo? ¿No le invita eso a usted a darle una respuesta santa a Dios? Y decirle, Señor, entiendo que me he equivocado, pero tú me das un ejemplo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, cuán glorioso, cuán majestuoso es el amor de Dios. Cuán maravilloso es Cristo que hoy nos dice, perdona porque es lo mejor para tu vida. Deja a esa persona en las manos de Dios. Porque el perdón es un refrigerio para el alma de quien lo da. Mire el apóstol Pedro una vez más, pero vamos a Mateo 18, 21. Él llega con una pregunta al Señor. Y como que Pedro estaba en una idea así como que, uy, el perdón, eso de dar perdón es como algo difícil. Y yo siempre tengo que ser el tonto que doy perdón. Y bueno, está bien, voy a perdonar. Pero no mucho, voy a perdonar un poquito, dijo Pedro. Y entonces haciéndose loco, así como que no sabe, como no es con él, así como cuando usted ha hecho, tengo un amigo que le así, ¿usted no ha hecho esa? Cuando usted tiene un problema y pregunta al otro, oiga, es que tengo un amigo, tengo una amiga que le está pasando eso, y uno mismo es el que está llevando su cruz por dentro. Mire lo que Mateo 18, 21 dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, se le acercó, el hombre estaba buscando ahí al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Y Jesús le respondió, no te digo solamente hasta 7, sino 70 veces 7. Muchas personas al leer las palabras de Jesús dicen y gritan, ¡no! Muchos se resisten a perdonar y dicen, no, ¿cómo voy a vivir yo perdonando ni que yo fuera el tonto del pueblo? ¿Cómo voy a vivir yo perdonando ni que yo fuera la más tonta de todas las mujeres que existen? Ya está con rabia. Ahora yo le pregunto, ¿quieres vivir sufriendo? Si la respuesta es no, entonces perdona constantemente y sentirás refrigerio para tu alma constantemente. Aleluya. Son muchas las causas del dolor, hermanos. Si nosotros nos ponemos a hacer aquí una lista, aquí también tenemos experiencia en eso. Porque no todo en la vida es color de rosa, ni siquiera es el cristianismo. El Señor Jesús nunca te dijo, ven a mí y yo te voy a hacer vivir como un príncipe, como una princesa, en un palacio maravilloso y los pajaritos cantando. No, ni las flores se van a rendir cuando tú pases, princesa hermosa. No, ni los caminos se van a abrir cuando tú vayas, príncipe azul. No, el Señor nos fue sincero, porque Dios siempre dice la verdad. Él no nos prometió ese camino de rosas. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Él también dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Pero eso no nos gusta, ¿o sí? Ah, no, pues tiene que aprender a que le guste llevar esa cruz. ¿Cuántos quieren llevar la cruz? ¿Sabe una cosa, hermanos? Hace unos pocos días un hermano en Cristo hizo una locura, para mí una locura, pero eso es fantástico escuchar a este hombre. Él se llama Yusef, él es iraquí, convertido a Cristo. ¿Y sabe qué hizo? Se fue caminando desde Bélgica hasta Alemania con una cruz, mostrando a Cristo por el camino. Y dice que cuando algunas personas quedaban impactadas, y él usaba esto, de hecho me mandó algún video y fotos, y como gente paraba por la carretera y decía, ¿cómo estás haciendo todo esto? Dice un día, estaba muy cansado, lloraba yo pensando en lo que Dios había sufrido, y paró un carro adelante, y era un carro que transportaba helados deliciosos, y me dijo, ¿quieres helado? Y dijo, gracias Señor, porque dice que tenía la garganta seca y ya ni el agua parecía ser muy seca para él. Y comenzó, entonces dice, eso no es un gran milagro para la gente con poder comerse un helado, pero para mí fue la respuesta a mis oraciones. Dice, ¿cómo la gente podía llegar a él y él les predicaba a Cristo? Y tiene videos y cosas de lo que pasó, fue algo muy hermoso. Sin embargo, nosotros, hermanos amados, pensamos que llevar la cruz de Cristo es venir a la iglesia el domingo y no ir a emborracharnos un sábado, o de pronto ya ser moralmente correctos. El evangelio, hermanos amados, es mucho más que 1 hora o 2 horas un domingo y 5 minutos de entregarme a Dios. Hermano, el evangelio tomará toda nuestra vida, y en medio de esa vida, pegados y ligados al evangelio, no importan las dificultades, no importan las ofensas, el Señor nos dará el valor, la fuerza para perdonar y para pedir perdón. Amén. Entonces son muchas las causas del dolor. Víctimas de abuso físico, verbal, emocional, sobrevivientes de abuso sexual, hombres y mujeres atravesando por el divorcio, devastadoras historias de infidelidad, pornografía, ruina económica, padres que enfrentan la pesadilla de un hijo muerto por causa de un conductor ebrio, niños que revelan su dolor ante el divorcio de sus padres por alcoholismo, por abandono, por drogadicción, adolescentes que luchan con sus compañeros por el acoso sexual, pandillas, drogas, familias enteras que agonizan por el abuso de sustancias, exactamente esas, ¿cómo se llaman? Qué harto saben de eso, yo no sé nada de eso. Aborto, relaciones rotas, todo eso está en el mundo, ¿cierto?
Todo eso puede pasar. Sin embargo, eso no significa, que debemos estar siempre acongojados y devastados por el comportamiento destructivo que provoca tanto dolor en nuestras vidas. Debemos recordarnos a nosotros mismos, por nuestro bien y por el bien de otros, que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Y yo creo que es una decisión sabia. Perdonar a otra persona no significa ignorar, apartar o enterrar nuestro dolor. No, en absoluto, así no es. Pero entonces, ¿cómo hago con mis sentimientos? ¿Qué papel juegan los sentimientos con el perdón? Esa emoción de profundo dolor es lo que causa que las personas piensen: duele mucho, no hay manera de que yo la pueda perdonar. Algunos dicen: siento mucha rabia, nunca lo podré olvidar. En mi mente quiero perdonar, pero en mi corazón hay mucha rabia. Y escuchen una frase terrible: que lo perdone, que la perdone Dios, porque yo no puedo. Wow. O sea, Dios es menos inteligente que yo, porque yo sí sé cómo manejar mi vida. ¿Es eso lo que decimos? ¡Wow! ¡Qué arrogancia! Es verdad, hermanos, y es cierto decir que el perdón comienza con dolor. Después de todo, el perdón como el de Cristo no sería necesario si no hubiera agravio de parte de otra persona. Cristo perdonó porque le hicieron daño, ¿cierto? De igual, nosotros perdonamos porque algo nos hicieron. Pero pensamientos como estos son muy comunes en quienes han sido heridos. Pero en lo que estas personas han fallado ha sido en entender esto: el dolor nunca debe interponerse en la vía del perdón. Ahora, ¿qué tienen una vez más que ver los pensamientos con el perdón? Dios no pide que neguemos o enterremos nuestro dolor. Él nos pide que cambiemos la manera en que pensamos con respecto a aquellos que nos han perjudicado. Esta es una buena noticia para cualquiera que está luchando por perdonar. Al sacrificar a su Hijo como pago por nuestro pecado, aun cuando no lo merecíamos, Dios nos dio una nueva manera de pensar que tiene el poder de desatarnos de esas emociones que nos estrangulan en nuestro interior. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:2 algo que comentaba con los hermanos allá afuera. Romanos 12:2 es un versículo que me gustaría que usted marque en su Biblia y medite sobre él. ¿Sabe? Esta es una base fundamental para vivir la vida cristiana. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo. Eso significa no hagan lo que el mundo hace, sino, ¿cuántos marcaron su Biblia? Tranquilo, que nadie pierde la salvación por marcar su Biblia. Algunos dicen: ay, la Biblia es santa, yo no la puedo rayar porque... Una Biblia que no está rayada significa que no está estudiada. No os conforméis a este siglo, a este mundo. No, o sea, no hagan las cosas como hace el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde la transformación? Diga: en el coco, aquí, en la cabeza. ¿Para qué debemos cambiar nuestro entendimiento? ¿Para qué debemos renovar nuestro entendimiento? Esto significa que debe haber un cambio. ¿Pero para qué eso? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, la buena voluntad de Dios, comprobar la buena voluntad de Dios, eso significa que la voluntad de Dios es buena. Pero mire, no solamente es buena. A mí me gusta mucho este versículo. La voluntad de Dios no solamente es buena, sino que es agradable y perfecta. Diga: Señor, yo quiero esa mente para mí, yo quiero renovarla. Gloria a Dios, yo quiero ese cambio. Debemos anhelar ese cambio. Hoy cantamos: te anhelo,
Oh, Dios, te anhelo. Sí, ¿qué vamos a hacer cuando Él venga? ¿Seguir pensando igual? No, pidámosle al Señor que nos ayude a renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. ¿Cómo? Aprendiendo a pensar como Dios. ¿Y cómo aprendemos a pensar como Dios? Estudiando la palabra, aferrándonos a esta palabra maravillosa. Amados hermanos, una vez más lo digo, el perdón es una decisión, es un asunto de ser tenaces, valientes, en la decisión de seguir el ejemplo del Señor y sus mandamientos. Ser valientes en la decisión de seguir a Cristo. ¿Para qué? Para soltar nuestros resentimientos hacia aquellos que nos han hecho daño. Para hacer eso debemos cambiar nuestra manera de pensar. A ver, se lo voy a explicar así un poquito más claro. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí alguna vez no levanten la mano? ¿Cuántos de aquí han tenido alguna vez un dolor de muela, de una muela infectada, bien fea? No. Si solo pensamos en cuánto nos va a doler, nunca iríamos al dentista. Si nosotros solo pensamos, uy, me va a doler, ¿cuánto me la van a sacar? ¿Cierto? ¿Y cuánto lo pensamos? Eso no es nada agradable. Pero cuando pensamos y comprendemos que es lo mejor para aliviar nuestro dolor, entonces en ese momento, en ese momento hemos comenzado a decidirnos. No, yo si este dolor me sigue, pues imagínese uno puede ir una semana durmiendo o trasnochando con un dolor de muela bien grande. ¿Quién quiere vivir así? Uno dice, lo que tenga que pasar, que pase, que duela lo que duela, pero que duela ya. ¿Cuántos han pensado, Señor, ya no aguanto más esto? Así es como cuando no perdonamos. Estamos sufriendo y pasamos la noche y el día y sufriendo. Pero ¿qué pasa? Todavía no nos decidimos. ¿Por qué? Porque preferimos que nos duela un poco. A veces somos masoquistas, hermano. Que nos duela. Entonces, algunos pensamientos son constructivos y sirven como catalizador para el cambio. Otros pensamientos destructivos y deterioran nuestra esperanza de sanar. Quizás el pensamiento más irónico es que nosotros no tenemos control sobre nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque continuamente estamos reviviendo la ofensa. Es igual a pensar en el dolor de la extracción de tu muela. Siempre estamos pensando y reviviendo la ofensa. Cuando hemos sido lastimados por alguien, repasamos el evento en nuestra mente una y otra vez. Y lo pensamos y lo vemos como en cámara lenta y en alta definición. No perdemos ni un detalle de lo que sentimos que ha pasado. Estamos hipnotizados por las escenas que nos causan dolor, por las palabras hirientes que nos dijeron, por las agresiones verbales o lo que fuera, incluso físicas. Todo eso se ha quedado en nuestra mente y nos imaginamos las cosas una y otra vez y pensamos en las cosas una y otra vez. Y como yo acostumbro a decir, tenemos como un video que muestra todo el tiempo la escena, una y otra vez se repite. Y a veces nos imaginamos vengándonos de esa persona. Vengándonos de esa persona. Y si yo pudiera, y uno sueña y se imagina con la suegra así, listo para arcarla y todo. Es terrible vivir así. Es muy doloroso vivir así. Es triste vivir así. Es lamentable vivir así. Pero le quiero decir, es pecado vivir así. Nosotros en nuestra carne nos satisface la venganza. Nuestro deseo de justicia, según nuestra propia justicia, nos hace pensar en que es bueno hacerle daño al otro. Pero eso es un deseo de justicia temporal, hermanos. Y ese pensamiento no deja espacio, no da lugar a una sanidad que por medio de la palabra y la guianza del Espíritu de Dios, una sanidad permanente, para siempre,
¿Por qué? Porque la hace Dios y no usted. Y Él hace las cosas perfectas, pues su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y en lugar de estar viviendo con esos pensamientos, cambie su pensamiento, renuévelo para que ahora sean buenos. Y no solamente sean buenos, sino que sean agradables. Usted viva en gozo y en libertad y también sean perfectos. Pero vivir deseando que le ocurran cosas malas a su ofensor es algo terrible. ¿Y cuántos lo están haciendo o cuántos lo han hecho? Mire, hemos orado así. ¿Cuántos han orado? Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Cierto que les dije que ese versículo 12 lo tuviéramos en cuenta? Bueno, si usted está entre aquellos que alguna vez han orado eso, piense y considere lo siguiente. ¿Realmente quiso decir eso? Piénselo bien. Si usted realmente lo dijo, o si usted ha dicho estas palabras, entonces usted le está pidiendo a Dios que le perdone a usted exactamente de la misma manera que usted ha perdonado a aquellos que le han hecho mal. ¿Usted ha perdonado? ¿De verdad? Si usted no ha perdonado de verdad, lo que está diciendo es: Dios, dame a mí perdón del mismo que yo le doy a los demás. El Señor dijo una vez: con la vara que midieres seréis medido. ¿Qué quieren? ¿Qué queremos? ¿El perdón de Dios o el no perdón de Dios? ¿Queremos dar nosotros para poder recibir o queremos solamente recibir y que los demás se los coma el tigre, como decía mi abuela? No. ¿Ha perdonado a aquellos que le han hecho mal? ¿Sí? Y si no los ha perdonado, ¿es realmente lo que usted desea para su vida, para sus momentos con Dios? Amados hermanos, yo sé que eso a veces no puede suceder de la noche a la mañana, pero cuando tengamos una labor muy grande, lo mejor que podemos hacer es comenzar. Puede ser enorme y difícil la tarea y casi imposible. Pero si trabajamos poco a poco cada día, una pequeña parte, de repente cuando pasa el tiempo, la tarea estará terminada casi sin darnos cuenta. Igualmente, llevar cautivos cada uno de nuestros pensamientos a Dios para que obedezcan a Cristo no es una carrera fácil, sino una maratón metódica. Decida hoy y dele la oportunidad a Dios a que obre en su corazón. Las estrategias nos ayudarán a ganar la carrera paso a paso. Debemos reconocer que nuestros pensamientos han sido equivocados y debemos entregárselos a Dios. Piensa en esto, mire, otro ejemplo. Este día he hablado muchos ejemplos, ¿cierto? No estoy predicando, estoy ejemplificando, no recuerdo cómo se dice. Pero pongamos un ejemplo más. Si un atracador te asalta, te roba tu dinero y te quita y te quiebra las costillas, Dios no te va a pedir que nunca vuelvas a pensar en eso. Es imposible. Lo que sí es posible es entregar ese pensamiento a Dios. O sea que, amados hermanos, debemos meditar sobre la palabra del Señor y de forma concisa. Meditar sobre la palabra. Meditar sobre el consejo de Dios. Rechazar los pensamientos negativos no es suficiente. Es necesario cambiarlos. ¿Y cómo los cambiamos? Renovando nuestro entendimiento. Por favor, vayamos rápidamente, ya voy a terminar. La primera vez que termino. Jeremías 23, 29. Esta palabra sé que algunos hermanos aquí la conocen muy bien. Miren lo que dice el Señor en Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Señor tiene el poder para que, aunque nosotros no lo veamos, lentamente, a veces el Señor va a estar partiendo toda piedra en nuestro corazón y en nuestra vida, toda dureza que no nos permite perdonar. ¿Por qué debemos pensar en la palabra de Dios?
En el Salmo 119, versículo 50, hablando el Señor, el Espíritu de Dios, en boca de David decía: ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Quién? La palabra de Dios. ¿Por qué decía eso? Mira lo que dice la segunda parte del versículo. Porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Hermanos amados, debemos utilizar las herramientas poderosas que Dios nos ha dado. Su palabra, la meditación de su palabra, la alabanza a Dios, es parte fundamental en nuestras vidas. No hay nada más precioso para Dios que nuestra alabanza durante el momento de dificultad. Porque ahí el Señor nos va perfeccionando. Hay una bendición especial para aquellos que no ofenden a Dios durante la adversidad. Algunos se enojan con Dios porque algo no les salió bien. Pero eso realmente es terrible ante los ojos de los demás. Y otra cosa importante es orar por aquellos que nos han hecho daño o por nuestros enemigos. Mire, una vez una señora se acercó y me dijo: tengo muchos problemas porque me acabo de separar de mi marido y tengo graves problemas con él, y este hombre continuamente le ha sido infiel en su matrimonio. Y esta mujer oró para recibir al Señor, pero todo estaba muy fresco. Entonces yo le sugerí que orara por él para que este hombre pudiera ver y sentir la necesidad de salvación para su alma, y que ella orara por su salvación. ¿Y sabe qué dijo? No voy a hacer eso. No quiero que vaya al cielo conmigo. Así dijo. ¿Saben? Si esa persona que te ofendió, que te hizo daño, un día va al cielo, pues es que ya no va a ser igual. Si va al cielo es porque Dios lo ha cambiado, la ha cambiado. Así que gloria a Dios. Entonces debemos poner en práctica el perdonar todo, incluso las equivocaciones diarias. A veces en nuestras casas suceden cosas que son difíciles de manejar, como alguien que es demasiado petulante en la casa, también un compañero de trabajo que se pasa de la raya, un amigo quisquilloso, un jefe insoportable, un vecino irritante, un extraño que es grosero. No es fácil, ¿sabe? Para nosotros los hombres, los que conducimos, ¿cuánto bendicen a los que... Señor, estás hablando. Y aquí en la iglesia todos tan bonitos, pero allá afuera en la calle somos terribles, ¿cierto? No falta sino que se atraviese el motociclista, que nosotros tanto los queremos, hermano. Dios los bendiga a los que conducen motos. Que no adelanten por la derecha, por favor, Señor. Habla, Señor, que tus siervos hoy escuchan. Entonces debemos convertir todas estas buenas palabras y ideas que el Señor nos da en acción. El apóstol Santiago dijo alguna vez, hizo esta pregunta: ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Cierto? Podemos venir aquí y seguir siendo igual que antes, o podemos hoy recibir esta palabra y ser cambiados en el nombre del Señor. Entonces también pudiéramos preguntar: ¿qué tan bueno es el perdón si no hay evidencia del perdón? Si no demuestro que he perdonado. Fácilmente podemos decir que has perdonado a alguien, pero la prueba consiste en que estás dispuesto a hacer algo al respecto. Yo le quiero decir esto: una vez que usted haya reacondicionado su mente para elegir el perdón, aun cuando no lo desee, puede sellar tu decisión ofreciéndole un regalo al ofensor. El ofensor nos debe, nosotros no debemos nada, pero al ofrecer un obsequio a quien nos ha lastimado,
debilitamos el poder que esa persona tiene sobre nosotros. Y usted debe estar pensando que hasta aquí, pastor, ya me voy. Porque una cosa es perdonar algunas acciones y otro ya es brindarle un obsequio al culpable. Perdonar una deuda es una cosa, pero darle un regalo es otra. Pero esto es precisamente lo que Jesús nos dice. Por favor, ya para casi terminar de verdad, Mateo 5, 40 al 41. Dice la escritura: si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Esos versículos casi nunca se predican. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. El propósito de entregar tanto tu camisa como tu capa, el propósito de andar una segunda milla después de la primera, no es recompensar al culpable. Piensen en esto. No es recompensar al culpable, para nada. Es que adoptes el corazón y la mente de Cristo. El propósito para todos nosotros es permitir que un Dios perdonador nos convierta en perdonadores. Así que, hermanos amados, vamos a terminar. Y quiero pedirle a usted que perdone. ¿Y por qué le puedo pedir o le quiero pedir esto? Porque ahora usted sabe lo que Dios dice y también usted sabe que es lo mejor para usted. ¿Cuántos saben que es lo mejor para ustedes? Yo sé que les cuesta. Yo sé que es doloroso. Yo también he estado ahí. Yo también he estado en la encrucijada. ¿Cómo perdono esta ofensa, Señor? ¿Cómo perdonar después de que puse tanto y tanto por hacer las cosas y luego todo se derrumba porque alguien o alguno le dio la idea de cambiar todo lo que Dios ha dicho y ha hecho en nuestras vidas? Pero a veces, incluso con personas, cuando uno ha tenido dificultades con personas que no son cristianas, ¿cómo hago con ellos? Pues hay una gran diferencia. Usted conoce ahora la verdad. Y Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Yo los invito a caminar en libertad. Yo los invito en el nombre de Jesús a dar pasos de libertad, de gozo y de vida nueva. Usted es tan valiosa, tan valioso para Dios, pero no se da cuenta que cuando usted desprecia el consejo de Dios, es como decirle a Dios: Señor, tú puedes creer que yo valgo mucho, pero yo no valgo nada, porque prefiero hacer mi voluntad a hacer la voluntad tuya. Dios ha entregado a su propio Hijo, y Cristo el Señor, el mismo Dios hecho carne, perdonó. A no ser que usted se sienta superior a Dios, yo le quiero pedir que me explique por qué no quiere perdonar o por qué no puede. Tal vez el Señor necesita ayudarte hoy a perdonar. Pero de paso quiero decirle que las cuentas también a veces son de dos vías. Yo quiero perdonar, ¿cierto? Pero lo que más anhelo es ser perdonado, porque para eso sí somos buenos. Nos gusta ser perdonados. Y yo quiero preguntarle en el nombre del Señor: ¿ha abusado usted alguna vez de alguna manera de otra persona? ¿Ha defraudado? ¿Ha engañado? ¿Ha golpeado? ¿Ha herido física, emocional o sexualmente a otra persona? Pida perdón a Dios. Comience por pedir perdón a Dios. Y así como Dios le perdona, perdone usted también. Padre, he predicado tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú toques cada corazón. Yo le invito a que ahí en su lugar, como usted quiera, si sentado, de pie, de rodillas, como usted quiera,
Entregue este tiempo.